La vida es doble, o por lo menos doble. Mi amigo Moraes lo descubrió alrededor de los 40 años en una exposición de acuarelas naif, aunque según me dijo, ya lo sospechaba desde hacía bastante tiempo. También hacía bastante tiempo había comenzado a beber fuerte, si a eso vamos. No es que me pliegue a los rumores que circularon cuando desapareció, ya que esos rumores se referían más que nada al hecho imperdonable en una ciudad como la nuestra, de que un abogado próspero abandonara a la mujer y a los hijos. Lo que quiero decir es que yo también me he emborrachado a veces y sé que en esos casos uno imagina y hasta descubre cosas. No suelo tomar partido por nadie, pero a Moraes yo le creo. Se puede decir que nos criamos juntos. Cuando de la noche a la mañana abandonó a la familia, la gente dejó volar la imaginación, aunque tal vez la dejó volar en un sentido equivocado. Se habló de su creciente tendencia a beber no solo los fines de semana, no solo en el club social. Se habló de la más o menos simultánea desaparición de una señorita de reputación muy oscura, aunque 15 años menor que Elisa, su mujer. Y hasta se habló de no sé qué irregularidades en el juicio sucesorio de unos campos, en el que Moraes trabajaba en esa época. Yo sé que ninguna de estas razones tiene nada de verdad. Ignoro cuál es la verdad sobre la desaparición de Moraes, pero me inclino a pensar que Moraes no puede ser juzgado a la ligera. Si la vida es doble, como él decía, ahora debe andar por ahí, buscando una grieta, una puerta, una claraboya que lo saque de esta. Uso las palabras que él pronunció una noche en el club social. Me preguntó si me lo imaginaba a él intentando pasar por una claraboya o una grieta y se tocó la barriga. Se reía de un modo ambiguo, como si le doliera la cara. O tal vez esta impresión le causaba el whisky. No me refiero solo al de él. Me acuerdo haberle dicho que hiciera régimen. Y él me miró como si yo fuera un idiota. Insistí en que no le vendría mal bajar un poco de peso, debía de estar 20 kilos por encima de lo razonable. 30, me corrigió él, 30 kilos, 30. Pero agregó que lo muy por encima de lo razonable era intentar explicarme nada. Yo, lo reconozco, no suelo prestar demasiada atención a los que hablan mucho. Los dejo y me pongo a pensar en mis cosas. Una manera como cualquier otra de armonizar con la gente. Se dicen demasiados disparates en esta vida. Si uno escucha, tiene la tentación de discutirlos. Moraes, además, era la última persona con la que me hubiese gustado discutir. Era un amigo y hasta puede decirse un buen amigo. Todo lo amigo que puede ser en una ciudad como la nuestra, uno de esos desconocidos a quienes vemos todos los días. Fui padrino del mayor de sus hijos. En la adolescencia estuve un poco enamorado de Elisa. Habíamos ido juntos al colegio 1 o 2 años. Nos emborrachábamos los fines de semana. Él no me cobraba su asesoramiento de abogado y yo, una vez por año, le regalaba cariñosamente un libro que él no abría. La amistad en la vida real es más o menos así. Como el amor es más o menos lo que Moraes sentía por Elisa. En los libros las cosas suceden de manera algo distinta, pero este es un argumento contra los libros. Y no digo más, no vaya a ser que me pase lo que a Moraes. Yo tampoco estoy muy conforme con mi persona, pero me gusta ser bibliotecario. Y lo que a Moraes le pasaba, ya lo dije, es que
había ido descubriendo poco a poco que en ciertas vidas hay más de una vida, o que en la de él había más de una vida. Lo empezó a sospechar en sus conversaciones con la tía Teresa, la tía abuela que lo había criado cuando murieron sus padres. La tía Teresa, sin embargo, no era un testigo muy sólido. Era casi centenaria, estaba arteriosclerótica desde hacía por lo menos 30 años. Justamente, dijo Moray, ellos recuerdan perfectamente el pasado y lo que yo digo empezó a sucederme en su pasado. No sé si te sigo. Empezó a sucederme cuando yo tendría 10 años. ¿Vos te acordás de mí cuando yo tenía 10 años? Le dije que sí. Íbamos al mismo colegio. No lo tenían demasiado presente, pero evocaba a Moraes, un chiquito flaco, callado, al que siempre elegían cuando alguien debía recitar poesía en las fiestas. Costaba armonizar aquella imagen con la del formidable doctor extrovertido que tenía delante. Se lo hice notar amistosamente. Entonces estás empezando a darte cuenta, dijo Moraes. Moraes habló mucho, y no solo esa noche. Yo recuerdo sus palabras a mi manera, sin intentar transcribirlas. Los abogados, con el tiempo, terminan articulando una jerga que hace increíble cualquier historia, salvo para los jueces. Lo que siempre me ha hecho dudar seriamente de la sensatez de la justicia. Y lo que él me contó parecía muy convincente, al menos con una botella de whisky a mi lado. Y para decirlo sin más demora, hubo un momento en su vida, muchos años atrás, en que Moraes estaba en 2 lugares al mismo tiempo. En nuestra ciudad y en un internado salesiano de Ramos Mejía. En nuestra ciudad y en un pueblo naif de Tarjeta Postal. Este descubrimiento, lo repito, fue gradual y al principio no estuvo acompañado por el recuerdo. Una tarde, mientras tomaban el té, la tía Teresa mencionó unas medallas y él, por el gusto de hacerla hablar y porque la trataba con esa forma invertida de amor filial con que los hijos adultos tratan a las madres escleróticas, como si fueran nenas, le preguntó: ¿qué medallas, tía? Si las que el abuelo había ganado en la guerra contra el Paraguay. ¿De qué estás hablando? ¿De qué está hablando este loco?, le dijo la tía Teresa. Esas medallas que decís fueron un baldón. Gilla y la abuela le tenían prohibido que se las pusiera. Y cuando nos vinimos pobres, se vendieron todas, gracias al cielo. Hablo de tus medallas. ¿Cómo me llamo, tía?, preguntó Moraes cautelosamente. ¿Cómo que cómo te llamas, Cursiento? ¿Me estás insinuando que te confundo con el coronel que murió hace 60 años? Sé muy bien quién sos vos. Hablo de las 3 medallas que ganaste con los salesianos. Moraes me contó que en ese momento sucedieron 2 cosas. La tía pareció olvidar todo lo que había dicho y él tuvo una alucinación, una doble alucinación. Sintió en la mano el peso de un objeto frío y circular, del tamaño de una gran moneda, y vio, en algún lugar de su memoria, una medalla de bronce que tenía pintada una cruz de Malta azul con la inscripción Ora et Labora. Duró un segundo, dijo Moraes. Menos, pero era más real que esta botella de whisky. Ora et Labora, comenté sirviéndome whisky. Pudo ser un mensaje de Dios. Moraes me miraba con algo muy parecido a la furia, y a mí me ponen mal los hombres violentos. Lo raro es que Teresita habló de 3 medallas, continué con naturalidad. ¿Y cómo eran las otras 2? Vi una sola, dijo Moraes. Vi y sentí una sola. Y lo raro no es eso. Lo raro es que yo nunca fui a ningún colegio salesiano. Yo estaba acá, con ustedes, en 5º grado, con vos,
cuando el otro, que era yo, ganaba esas medallas en el internado salesiano. ¿Te das cuenta? ¿Y querés que te diga cómo se llamaba ese colegio? Se llamaba Wilfrid Barón de los Santos Ángeles. Te darás cuenta de que eso es imposible, le dije. No, me dijo. El problema, justamente, es que no es imposible. Porque ahora sí recuerdo perfectamente las 3 medallas. Una tenía la cara de Don Bosco, era plateada. La otra era una especie de sol incásico. Vamos a mi estudio. Vení, quiero mostrarte algo. Las medallas, dije. Moraes dijo que no. Quería mostrarme una pintura naif. Esa pintura, según Moraes, era la casi exacta reproducción de un pueblo que la tía Teresa, después de aquella primera conversación en que aparecieron las medallas, le había descrito fragmentariamente muchas veces. Era un lugar en el que habían vivido cuando ella, en 1943, lo sacó del Don Bosco. El cuadro, apaisado, de unos 40 centímetros por 30, era algo así como un apelmazamiento de casitas para enanos, vistas en perspectivas de pájaro. Moraes señalaba con el dedo un camino, una casa, un grupo de árboles, y me decía que él había estado 100 veces en esos lugares. Y no porque lo dijera la tía Teresa, sino porque él lo recordaba. El problema, al menos para mí, es que también en esa época él se recordaba a sí mismo en nuestra ciudad. Me recordaba a mí tal como yo lo recordaba a él, un poco vagamente, pero sin que la continuidad entre su infancia y este momento sufriera la menor ruptura. Moraes hablaba de cadenas y eslabones. Decía, o quería decir, que el yo es una noción que establece la memoria, una cadena compuesta por eslabones de recuerdos. No había ningún vacío en su vida, ningún hueco. El chico que perdió a los padres a los 8 años y el hombre que ahora me hablaba eran una continuidad, casi podría decirse una fatalidad. Solo que, a partir de aquella conversación con la tía Teresa, había ido descubriendo un espacio dual, una tierra de nadie, en la que se superponían 2 Moraes. Y él, si yo estaba entendiendo bien, sentía que algo o alguien había impedido seguir siendo el otro. Le insinué que en algún sentido a todo el mundo le pasa, y él me gritó que no todo el mundo lo siente como él lo sentía. Traté de calmarlo preguntándole cómo había conseguido esa pintura. La había comprado en un viaje a Barcelona. Moraes pasaba un atardecer frente a una galería y vio el nombre de Galería Curten. Ese mamarracho no lo pintó García Curten, dije yo. Claro que no lo había pintado García Curten. Lo había pintado una infradotada que a su vez parecía pintada por García Curten. Tenía un ojo caído y le faltaba un dedo. Moraes había entrado en esa galería, pero nunca pasó de la primera sala. Había una exposición naif. Vio en una de las paredes ese cuadro y quedó hipnotizado. Acá intercaló una pregunta que yo no supe contestar. Me preguntó si a mí me parecía normal que él, el gordo doctor Moraes, tuviera a veces la compulsión de entrar en una galería de pintura, en una sala de conciertos. Yo iba a contestarle que por lo menos no tenía la compulsión de leer los libros que yo le regalaba, pero me callé. Había algo de cierto en lo que estaba diciendo. Moraes tenía una especie de amor larval por la belleza. Lo que no entendí es qué quería demostrarme. El caso es que Moraes estaba tan hechizado por ese cuadro
que cuando la autora se acercó a preguntarle si le gustaba, dijo que no, que se trataba de otra cosa. Menos mal que de inmediato agregó que quería comprarlo. Le costó una fortuna. Lo demás había sido un malentendido gigantesco y más bien cómico. Moraes preguntó a la mujer dónde se había inspirado para pintar aquello y cómo se llamaba ese lugar. Ella dijo que ese lugar era ninguna parte. ¿O acaso ella misma? Los artistas, le dijo a Moraes, se inspiran en paisajes interiores. Tomaban un arbolito de acá, unas vacas de allá, evocaban un cielo perdido en los pliegues de la infancia y luego, gracias al sufrimiento y al genio, inventaban cosas. Pero yo conozco ese lugar, me dijo Moraes, que le había dicho al esperpento de la pintora. Mi tía me lo describió 1000 veces. La pintora parecía estupefacta y conmovida. Le dijo a Moraes que la tía y ella debían ser espíritus gemelos, o que quizá, y esto era lo más probable, el arte había conseguido una vez más su objeto, imitar la realidad. Tan descaminada no andaba, observé yo. Leonardo decía casi lo mismo. Total que compré el cuadro y volví a la Argentina, continuó Moraes sin enterarse de mi comentario. Cuando se lo mostré a la tía Teresa, ¿sabes qué hizo? Lo miró un rato sin la menor muestra de emoción, sin entender siquiera qué se esperaba de ella, y al final dijo que era un mamarracho. Tampoco ella andaba tan descaminada, creí pensar. ¿Cómo? Dijo Moraes. Que sigas, por favor. No se acordaba de nada, por más que insistí y di vueltas, no parecía recordar nada. ¿Qué viene a hacer? Me preguntó. ¿Por qué está todo tan amontonado? Me preguntó. Dijo que nunca había visto una tarjeta postal tan grande. Me había descrito ese lugar 20 veces, y no solo eso. Hace unas semanas volvió a temar con las medallas y con el año que pasamos juntos, y cuando yo le pregunté cómo era ese pueblo, lo describió otra vez. No solo lo describió, me dijo, era casi igualito a ese tarjetón que Bartolo me mandó de Europa. ¿Dónde lo metí? Claro, creía que... Me doy cuenta. ¿Te das cuenta? Sí, pero te das cuenta de lo superficial, dijo violentamente Moraes. Te das cuenta de que la tía confunde las cosas, no de lo que me pasa a mí, oíme. Te juro que ese pueblo, lo haya inventado o no la tipa de Barcelona, existió en mi vida, ese pueblo existe. Detrás de esa arboleda, ¿ves? Ahí había un aljibe en mitad de la calle, un aljibe público. Esos detalles no se inventan. ¿Por qué me mirás así? No veo ningún aljibe, Moraes. Yo tampoco lo veo, no en el cuadro, pero sé que estaba allí. Todo esto te parece una locura, una conversación de borrachos. Le dije que no. Se lo dije con sinceridad, pero daba lo mismo. Moraes siguió hablando hasta el amanecer. Cuento esto como si hubiera ocurrido en una sola noche incesante. Fueron varias, gritadas y caóticas. La teoría de Moraes era sencilla. Hay momentos en la vida de un hombre que son como encrucijadas secretas, como desvíos, solo que nadie lo sabe. Uno elige este camino o aquel y a veces se equivoca. Pero estoy contando mal. Moraes en realidad no creía que nadie eligiera nada y no pensaba en los hombres en general, pensaba en él. Él se había equivocado. Y tal vez algo peor. Alguien o algo, sin que Moraes pudiera intervenir, había decidido por él. La tía Teresa estaba del lado correcto del desvío. Desde allí le hacía señas, siempre se las había hecho, señas que cada vez se volvieron más tenues, menos comprensibles, hasta que al fin ella misma lo olvidó todo. Al principio, cuando Moraes tenía entre 10 y 15 años, la transformación completa no se había operado. De ahí los recuerdos dobles. Creo que él pensaba algo así. Mirá, me dijo, mirá bien esto.
Sacó de un cajón del escritorio una fotografía que reconocí de inmediato. Era nuestra división, en segundo año nacional. Me pidió que le dijera cuál de esos adolescentes era él. Confieso que me dio mucho trabajo encontrarlo, aunque sabía perfectamente dónde estaba. Era casi imposible vincular a aquel muchacho delgado, algo borroso, de aspecto ausente, con este sólido Moraes a quien me habitué a mirar en los últimos 20 años. Era él, por supuesto, solo que este de ahora parecía haberse ido construyendo de cualquier modo alrededor del otro. Supongo que sos este, dije molesto. Sabía que era él. Lo que me molestó fue haber pensado supongo y no habérmelo callado. Estás acá al lado mío. Suponés, dijo Moraes. Lo sabés perfectamente. Éramos muy amigos en ese tiempo. Suponés. Sabés que debo ser este. Pero no podés concebir que este haya llegado a ser este que soy hoy. Porque decime, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo llegué a pesar 120 kilos? ¿Cuándo dejé de quererla a Elisa? ¿Cómo hice para estudiar abogacía? ¿Y cuándo empezó a gustarme si yo detestaba hasta instrucción cívica? Escúchame, ¿te acordás de la sinfonía en gris mayor? El mar como un vasto cristal azogado y todo lo demás. Miré los muros de la patria mía. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Aljaba, almena, almohada. Esas palabras vienen del árabe. En todo el idioma castellano hay una sola vocal larga, la I, de pie. Pie del verbo piar. Estas eran las cosas en las que me gustaba pensar. ¿Te acordás o no te acordás? Eras mi amigo. Eras mi amigo justamente porque a los dos nos gustaba eso. Silencio sonoro, Dios mío, silencio sonoro. Hablábamos noches enteras hasta la madrugada. Hablabas vos, porque yo ni siquiera tenía facilidad de palabra. Polvo enamorado, a la casa le di alcance. Hoy esta noche el viento no sé qué ritmo tiene. Yo era así. ¡Contestame, carajo! No exageré. Yo también en algún momento hice las cosas mal, nos pasa a todos. Yo también cambié. Ese adolescente que está ahí tampoco tiene mucho que ver conmigo. Todos cambiamos. Y dejamos aquella maravillosa adolescencia. Estás hablando de otra cosa, dijo Moraes. Estás hablando del fracaso. Estás hablando de la vejez. Claro que cambiaste, pero cambiaste en tu misma dirección. Sos un bibliotecario de Morondanga que se está quedando pelado y se emborracha en el club social los fines de semana. No es un destino brillante y hasta es mucho menos brillante que el mío. He sentado precedentes jurídicos que figuran en tesis. He ganado juicios imposibles. Me invitan a Europa. Pero yo te miro ahí, te miro acá y digo, es él, sos vos. A él la casa le dio alcance. Y si no le dio alcance, es porque no quiso o no lo intentó. A vos no te robaron tu vida. Vos, en todo caso, lo estropeaste todo. No sé yo. Yo creo que a todos nos roban la vida. Me voy a casa, Moraes. No me gusta el tono de esta conversación. Perdóname. No quise molestarte. Me miraba como si me pidiera algo. Yo también lo miré. Me doy cuenta, Moraes, le dije. Sé que él escuchó estas palabras no solo como una respuesta, sino como una confirmación. Y a lo mejor yo las pronuncié así. Durante un tiempo no volvimos a hablar del tema. Las veces que lo vi parecía mucho más tranquilo. La tía Teresa murió en agosto, acertando su propio vaticinio de los últimos 30 años sobre la inclemente peligrosidad de ese mes para la gente anciana. Moraes
No la lloró. Más tarde eso fue tomado como prueba retrospectiva de su indiferencia por la familia. En el entierro, Moraes me tomó del brazo y dijo que necesitaba hablarme. Me esperaba esa misma noche en su estudio. Fui. Sobre el escritorio había 2 medallas. Una plateada, con la efigie de Don Bosco, de perfil en relieve. La otra era la Cruz de Malta. En el reverso vi la inscripción Ora et Labora. La tercera no apareció, dijo Moraes. Supongo que la recordaba demasiado mal. Estaban en un arcón de la tía Teresa. Pero eso no demuestra mucho, podrán ser de otro. Moraes estaba sereno y sonriente, hasta me pareció más flaco. Son de otro, son de otro. No te quepa la menor duda, son de otro. Mira esto, por favor. Era uno de esos anuarios que publican los colegios religiosos. Lo abrió en una página marcada con una violeta seca y lo hizo girar hacia mí. Me pidió que me fijara en el retrato de grupo de la página par. 5º grado A, decía. Vi un orondo sacerdote sentado y un grupo de chicos de pie, todos vestidos con guardapolvos que debían ser grises y medias negras. La fotografía no era muy buena. Mirados de golpe todos parecían idénticos. Sin embargo, ahí estaba Moraes, en primera fila, a la derecha del sacerdote y con una banda cruzada sobre el guardapolvo. Moraes no me preguntó ni dijo nada. Sí, sos vos. O alguien de la familia muy parecido a ustedes. Ese chico es igual a tus hijos. De eso también podríamos hablar, dijo Moraes. De la belleza de mis hijos. Yo soy muy feo. Mis hijos son hermosos. Y sin embargo se parecen a mí. Es raro, ¿no? Alguien mete la mano en la vida, alguien desordena las cosas. ¿Sabéis qué es esa banda la que llevo puesta? Yo sí sé. Me acuerdo perfectamente cuando me la pusieron. Yo era de Curión, así nos llamaban. Vaya a saber por qué. Y ahora mirá la lista de nombres que figura al pie de la foto. Era el apellido y el nombre de los alumnos por orden alfabético. Sentí que cuando llegara Moraes iba a tener miedo. Lo que no esperaba es lo que sucedió. No figuraba ningún Moraes. Ninguno de esos chicos era él. La lista saltaba de Marconi a Naón. Leí toda la lista. Ni siquiera había un apellido parecido en ninguna letra. Me dio un poco de lástima. Le hice notar que él no estaba allí. Moraes seguía sonriendo. Dijo que sí, que estaba ahí. Era él el de la banda. Creo que en ese momento sí tuve miedo. Confieso que por primera vez pensé si Moraes no estaba algo loco. Él se puso de pie enorme, rodeó el escritorio, se paró junto a mí, me pasó un brazo por los hombros. ¿Qué te pasa?, dijo. ¿Estás tenso? En el cajón hay una botella de whisky. Servite. Pero antes, hace algo por mí. Contá por favor cuántos nombres hay en esa lista. Y después contá los chicos que aparecen en la foto. O si no, créeme. Falta un nombre. Contalos. No me ofendo. Mi primera intención fue no contarlos, pero los conté. Los conté 2 veces, antes y después del whisky. Esa noche volvimos a hablar mucho y acaso él dijo alguna de las cosas que ya referí. La vida es doble y la vida de él debió ser la otra. Alguien o algo había ido borrando los rastros del tiempo
que él llamaba la tierra de nadie. Tal vez les pasa a todos, tal vez le pasa a muchos. De no haber sido por la fijeza de mente de los recuerdos de la tía Teresa, aquella cosa habría logrado su propósito. La Violetita, dijo Moraes, seguramente era de allá. Señaló a su espalda el cuadro naif. Entonces se me ocurrió que Moraes podía probar que tenía razón, y se lo dije. Solo debía ir a ese colegio y revisar los archivos del año correspondiente. Tenía que estar anotado en alguna parte, algún cura, además, debía acordarse. Moraes me miraba con placidez. Alguno muy viejo tal vez lo recordaría, alguno un poco arteriosclerótico, pero lo demás era un disparate. Su nombre no iba a figurar en ningún archivo, en ningún registro, ya estaba borrado, ya había desaparecido como desapareció en la foto. Esa cosa trabaja muy bien. Cuando nos despedimos faltaba un rato para el amanecer. Lo recuerdo vasto y casi feliz, desperezándose con enormidad en la puerta de su estudio. Che, no dejes que se comenten muchas macanas de mí. Fue lo último que me dijo. Yo no me preocupo por lo que murmura la gente, ya lo expliqué al principio. Moraes para mí tenía razón. No estoy de acuerdo con eso de que tal vez a todos nos pasa, ni con que alguien o algo deliberadamente se tome el trabajo de intervenir en nuestra vida. Yo creo que su caso era único. También puedo aceptar lo que dice la gente de la ciudad sobre la chica que desapareció casi junto con Moraes, o sobre juicio sucesorio. Hay tantas maneras de buscarse, pero más que nada lo imagino por ahí, solo, con un cuadro naif bajo el brazo y 2 o 3 medallas en el bolsillo, olvidando poco a poco a Elisa y a los chicos, a mí, nuestra ciudad.